Hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Me da gusto verles. Algunos teníamos tiempo sin verle. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y poder exponer la palabra de Dios en esta mañana. Deseo con todo mi corazón ser lo más claro posible y que Dios se encargue de hablar a nuestra vida, a nuestro corazón y actuar en base a lo escuchado, sabiendo que Dios nos demandará. No lo estoy espantando, es también para mí. Y pues a Dios le ha placido que hoy estemos aquí de pie. Nos ha traído de diferentes lugares, de diferentes contextos, pero con una misma necesidad de un Salvador. Y lo hemos encontrado, nos encontró más bien, y pues damos gracias a Dios por ello. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie para orar? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana no nos resta más que agradecer por la vida, por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Al final tú conoces nuestro corazón, conoces en qué fallamos, pero también sabes que en nuestro corazón hay un deseo de obedecer tu palabra. Si hasta hoy no lo hemos hecho al pie de la letra, Padre, pues que nuestra actitud para contigo y para con tu palabra sea diferente. Deseamos que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón y que uses tu palabra. Sin duda alguna es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y hace lo que tiene que hacer. Gracias por cada uno de mis hermanos. Ayúdales, bendíceles y pues queremos dejar este tiempo en tus manos y agradecer tu fidelidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y pues hemos estado hablando de Gálatas, aún no se ha terminado, todavía falta bastante por terminar, no sé, unas 4 o más predicaciones, pero ya leyeron la porción de la Escritura que vamos a estar escudriñando en esta mañana, Gálatas 4, del 8 al 20. El tema es el mismo, no ha cambiado, no va a cambiar, y es la justificación solo por la fe en Jesús. Y pues Pablo ha estado hablando de diferentes maneras. Quisiera dar una ilustración. Cuando damos una indicación a nuestros hijos, cuando vemos que están haciendo algo mal y les indicamos que dejen de hacerlo, lo cierto es que deseamos que en ese preciso momento dejen de hacerlo, pero no siempre es así. No es testimonio, hermanos. Pero no siempre pasa así. Aunque nuestro deseo es que dejen de hacerlo, es posible que su vida, su integridad física esté en peligro y nuestra intención es que no les pase nada y la indicación es que dejen de hacerlo. Pero al no hacerlo, después de algunas advertencias, podemos decir lo siguiente: ¿de qué manera deseas que te hable para que entiendas? Yo les mencionaba en un principio que el apóstol Pablo, si vamos al capítulo 3, versículo 1 en adelante, habla muy fuerte al decirles insensatos, y es una de las palabras, no recuerdo la otra, pero bueno, inicia con eso, decirles Gálatas insensatos. Pero en esta porción de la Escritura yo veo a un Pablo un poco diferente, como triste por la condición de los Gálatas, y no solo por su condición, sino por su necedad a continuar viviendo de la misma manera. En esta mañana, hermano, vamos a ver algunos 3 puntos. El primer punto que quiero que veamos es: el Hijo de Dios vive en base a la luz que tiene. Vamos a ver Gálatas 4, del 8 al 11. Gálatas 4, del 8 al 11. ¿Ya lo tiene? Dice: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años.
Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. En el capítulo 3 también dice Pablo, creo que en el 3:3 les dice a los Gálatas, todo lo que han pasado, todo el sufrimiento ha sido en vano. Y una vez más Pablo menciona aquí que el trabajo arduo que él había presentado para con los Gálatas en un principio, les dice, ha sido en vano, mi trabajo ha sido en vano al ver la condición de los Gálatas insistentes en volver a esclavizarse. Aquí hay algo importante en el versículo 8, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, dice, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Le voy a pedir que me ayude. Alguien que me apoye en Hechos 14, 11 al 16. Hechos 14, 11 al 16. Hechos 14, 11 al 16. Gracias, hermana. Pensando en lo mencionado por el apóstol Pablo aquí en el versículo 8, dice, servías a los que por naturaleza no son dioses. Y aquí podemos ver a quién se refería Pablo. Dice que al ver lo que había hecho Pablo, pensaron que sus dioses en los que ellos habían creído habían tomado forma de persona y habían bajado, como dijéramos aquí en México, por poco y los canonizan. Entonces Pablo dice, ¿cómo es posible que se vuelvan nuevamente a esos dioses, volverse a esclavizar? Dice, en otro tiempo les servían, había una sola razón por la cual servían a este tipo de dioses, porque no conocían al Dios verdadero, o más bien no eran conocidos por el Dios verdadero, que es más importante. Pero dice Pablo, ¿cómo es posible que después de conocer a Dios o ser conocidos por Dios vuelvan a querer esclavizarse? Pablo no entendía la actitud de los Gálatas. Después de haber experimentado la salvación por fe, querían volver a los rudimentos de la ley. No solo eso, a los Gálatas a quien se refería, ellos eran gentiles, no conocían la ley, no vivían bajo la ley. Es aún más curioso que después de que en otro tiempo, antes de conocer a Cristo, no vivían bajo la ley, sino bajo sus creencias en sus dioses, eran esclavos de estos dioses. Mas ahora que conocieron a Cristo, dice Pablo, ¿cómo es posible que regresen? Ya no iban a volver a sus dioses, pero se estaban esclavizando nuevamente a los preceptos de la ley. Y dice Pablo que no era posible, no cabía en la mente y en el corazón de Pablo que los Gálatas estuvieran actuando de tal manera. Ni antes de conocer a Cristo vivían de esta manera. Más aún ahora que conocían de Cristo, dice, se quieren esclavizar a la ley. Dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Una actitud difícil de entender, pero era una realidad en la vida de los Gálatas. Aquí podemos ver a un Pablo amando a los Gálatas, pero a la vez estaba perplejo con la actitud de los Gálatas, no entendía la actitud de los Gálatas. ¿Sería que los Gálatas no habían entendido? ¿O sería necedad en su corazón? El apóstol Pablo hace mención de dos aspectos importantes que no debemos ignorar antes y después de conocer a Dios. Y lo más importante, ser conocidos por Dios. Conocer a Dios equivale a ver la salvación desde un punto de vista muy humano. Ser conocido por Dios equivale a ver la salvación desde el punto de vista divino, y es lo correcto. En la actualidad, muchos podemos decir conocer a Dios, y es verdad porque tenemos acceso a las Escrituras, pero lo más importante es ser conocidos por Dios. Mateo 7 al 20 y tantos dice que en aquel tiempo se presentarán delante de Dios en el día del juicio, diciendo, nosotros te conocimos, en tu nombre hicimos muchos milagros.
Y Dios les va a decir, no los conocí. Entonces lo importante, podemos deducir que lo más importante es ser conocidos por Dios. La gente tiene un concepto muy vago o muy vano de la persona de Dios. Y es por eso que vive como vive, porque no conoce a Dios. Pero aquí estamos hablando de alguien que conoce a Dios. Y está hablando de un antes y un después. Me llama la atención que a lo largo de la Escritura Dios pasa por alto los pecados de ignorancia. Me gustaría que fuéramos a Hechos 17, 30 y 31. Cuando hay ignorancia en la persona, Dios pasa por alto tal ignorancia. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora, tiempo presente, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Podemos ver en estos dos versículos que Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia. Pero ahora que aquí Pablo está concluyendo un mensaje en Atenas, después de decirles quién es Dios, les dice cuál es la voluntad de Dios. Y muchas de las veces damos por hecho que las personas entienden quién es Dios y les decimos cuál es la voluntad de Dios. El orden es primero explicar quién es Dios. Un predicador decía lo siguiente: muchas de las veces llegamos y le decimos a las personas, Jorge está enojado contigo. Dice, pero ¿quién es Jorge? Hay un orden. Y pensando en estos versículos, primeramente debemos dar a conocer quién es Dios y después decirle a las personas cuál es la voluntad de Dios. Después que Pablo fue claro, fue explícito en quién era Dios, les dice, Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia, pero ahora su voluntad es que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual Él va a juzgar conforme a aquel varón que ha levantado, dando fe a levantarle de los muertos. Entonces, hermano, pensemos en nuestra vida. Nosotros nos comportábamos de la manera que nos comportábamos por una sola razón, porque no conocíamos a Dios. Aún ese comportamiento seguía siendo pecado. Pero, ¿qué pasa después que hay un conocimiento de Dios en nuestra vida? ¿Acaso se justificará nuestra actitud o nuestra conducta de pecado delante de Dios? Yo digo que no, la Escritura dice que no. Y aquí Pablo está haciendo referencia precisamente a eso. Dice, en aquel tiempo no conocían a Dios, ni eran conocidos por Dios. Por eso se conducían de tal manera, eran esclavos. Pero ahora que son conocidos por Dios, no es posible que quieran regresar a esos viejos rudimentos. Aparte, ellos ni siquiera vivían conforme a la ley. Un gentil no vivía conforme a la ley. Entonces, era incomprensible, pues, en la vida de Pablo que los Gálatas estuvieran actuando de la manera que están actuando. Hermanos, ahora que conocemos de Dios, tenemos más responsabilidad delante de Dios de vivir vidas que agraden a Dios. No tenemos excusa. Tenemos el conocimiento, sabemos lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cambiar nuestra forma de vida. En la Escritura vemos Dios hablando a través de los hombres y nos invita a que vivamos de una manera diferente. Pero primero se asegura que podamos conocerle. De lo contrario, sería incongruente pedir que hagamos algo lo cual no conocemos. Pero hasta aquí Dios se ha encargado de que no tengamos excusa delante de Él, de que haya un conocimiento pleno y que actuemos en base a ese conocimiento. Es responsabilidad de nosotros cada día buscar a Dios y poderle conocer más y más para vivir de una mejor manera. El punto aquí es que debemos de confiar en la gracia. Los Gálatas no habían llegado a confiar en una manera total en la gracia. Cuando ellos empiezan a volverse a la ley, están demostrando que su confianza no era plena en Dios. Debemos confiar en la gracia de principio a fin. Primero para salvación y segundo para nuestra vida de santificación cada día.
Ambas son y serán el resultado directo de la gracia. No es gracia más mis obras, es gracia solamente. En Gálatas 2:21, un poco atrás, Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, pues si la justificación fuera por fe, en vano hubiera muerto Cristo. Entonces Pablo entendía de una manera clara que la justificación era por fe y se encargó de que los Gálatas lo entendieran. El punto es que debemos de confiar en la gracia para salvación y en la misma gracia para santificación. La misma gracia debe ayudarnos a vivir nuestra vida diaria. Este proceso de santificación depende única y exclusivamente de la gracia, no de meros esfuerzos. Hay actividades, hay cosas que tenemos que hacer nosotros, pero debemos entender que lo que recibimos de parte de Dios siempre va a ser de gracia y por medio de la fe, pensando en salvación y pensando en santificación, que es un proceso que no ha terminado hasta que Jesucristo venga por nosotros. Un proceso que inicia en el momento de la conversión y continúa hasta que venga Jesucristo por nosotros. Pero las dos son única y exclusivamente de la gracia. Los Gálatas sí creyeron en Jesús para salvación, pero el proceso de santificación lo estaban buscando por medio de las obras, por medio de cumplir la ley. Y Pablo dice, no es posible, no deberían hacerlo. Y Pablo está interesado en su bienestar espiritual. Siempre que dejemos de confiar en Dios y en su gracia, empezaremos a confiar en nosotros mismos o en alguien más. Lo triste del caso es que no confiamos en Dios. Entonces Dios nos hace una invitación por medio de su palabra, por medio del apóstol Pablo, a que sigamos confiando en la gracia de principio a fin. (4:10) dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Hace clara referencia al Antiguo Testamento, a la ley y lo que el pueblo judío cumplía durante el año. Y los Gálatas querían volverse. Y es precisamente el tema de la carta. Y Pablo en esta porción de la Escritura les insiste que estaban volviendo a hacer lo que no hacían antes. Versículo 10. Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Prácticas que simple y sencillamente resultaban inútiles delante de Dios para el proceso de santificación. Y Pablo les dice, pues dejen de hacerlo. Pablo les advierte, una exhortación a no volver a la esclavitud. Cuando nosotros dejamos de confiar en lo que Dios ha establecido en este tiempo presente, empezaremos a confiar o a hacer cosas para poder ser más gratos delante de Dios. Tal vez no lo expresemos, pero muchas de las veces sí hacemos cosas para pensar, y esas cosas que hacemos, las hacemos pensando en que podemos adquirir una posición delante de Dios mejor que la que tenemos actualmente. Algo que no hemos recibido por medio de la gracia. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido por medio de la gracia y es completo, no le hace falta nada. Lo que recibamos de aquí para adelante siempre va a ser por medio de la gracia, hermanos. Nunca va a ser por un mero esfuerzo humano, no es posible. La gracia es suficiente, la gracia es suficiente y debemos verlo desde ese punto de vista. Lo que recibimos de parte de Dios no es por nuestro buen comportamiento, es porque Él quiere hacerlo. Y no está obligado, pero lo hace por medio de la gracia. Punto número 2, hermano. Una verdadera comunión entre hermanos es el reflejo de una verdadera comunión con Dios. Siempre que nos sea difícil tener compañerismo con nuestros hermanos, no debemos engañarnos. Debemos revisar cómo está nuestra comunión con Dios. Vamos al versículo 2, hermanos. Dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Dice, ningún agravio me habéis hecho. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de
de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Dice, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, hubierais sacado vuestros propios ojos para dárnoslos. En esta porción de la Escritura vemos a un Pablo que anhela la actitud de los Gálatas para con él en un principio. Dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Cuando dice Pablo que él anhelaba que los Gálatas hicieran como él, que dejaran de buscar cumplir la ley. Pablo dice que se hizo como los Gálatas. Pablo, siendo judío y confiando en la ley o cumpliendo la ley, dejó de confiar en lo que ofrece la ley o de cumplir la ley y se hizo como los Gálatas. Ahora los Gálatas dejan de ser lo que se les exigía como gentiles y empiezan a confiar en la ley. Hubo un cambalache, como decimos. Pero Pablo les dice, yo me hice como ustedes, ahora ustedes háganse como yo. Dejen de confiar en la ley, confíen en la justificación por fe. A eso se refiere Pablo cuando dice que él se hizo como los Gálatas y les pide a los Gálatas que los Gálatas se hagan como él. Que los dos confíen en la justificación únicamente por la fe en la persona de Jesucristo. Y luego dice él, dice el 12, el 13, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Cuando Pablo se refiere, dice que en un principio él había estado con los Gálatas y no sabemos si en ese tiempo que Pablo estuvo ahí empezó a estar enfermo o él ya estaba enfermo. Pero dice Pablo, cuando estuve con ustedes a causa de una enfermedad no les era molesto. Dice sí que era una prueba para ellos, pero también era una prueba para Pablo. Cuando hay pruebas es una oportunidad para que nosotros, como hijos de Dios, como miembros de un solo cuerpo, nos apoyemos unos a otros. Y Pablo dice, yo recibí un apoyo absoluto y total de parte de ustedes para conmigo. Y Pablo anhela en ese momento. Ya los Gálatas habían cambiado. En la Escritura nosotros tenemos ejemplos malos y buenos, pero de esos ejemplos nos podemos apoyar nosotros. De los malos para no hacerlos y de los buenos para hacerlos. ¿Qué podemos imitar de los Gálatas? ¿Qué es digno de imitar de los Gálatas? Su primera actitud. Eso es digno de imitar de los Gálatas. Lucharon con Pablo hasta el grado, dice, que si hubiese sido posible, se hubieran sacado hasta sus propios ojos para dárselos. Aquí también muchos comentaristas dicen que era posible que la enfermedad de Pablo fuera de sus ojos. Entonces podemos, en este ejemplo de los Gálatas, nosotros podemos también tomar un ejemplo. En el segundo no, pero en el primero sí. Y de los dos podemos adquirir una enseñanza para vivir nuestra vida. Cuando nuestros hermanos, alguien de la congregación o alguien de nuestros hermanos está pasando por momentos de adversidad, hermanos, seamos realistas. ¿Cuál es nuestra actitud para con ellos? ¿Haríamos lo mismo que estaban dispuestos a hacer los Gálatas o seríamos insensibles o somos insensibles? Nos hacemos de la vista gorda, como decimos por ahí. Hermanos, no es si formamos parte de un solo cuerpo y debe haber un interés genuino por el bienestar de nuestros hermanos. Hermanos, cuando estamos pasando por pruebas, por luchas y adversidades, de verdad es agradable que alguien diga, estoy contigo, lucharé contigo, lucharé hombro a hombro, dice un hermano en Guadalajara. Y eso es bonito, hermanos. Esa es una actitud correcta de nosotros para con nuestros hermanos, luchar juntos. Recuerdo cuando estaba en La Roca, de vez en cuando teníamos comunión con nuestro hermano Isidro, y el hermano Isidro siempre me ofreció un apoyo incondicional.
Hermanos, de verdad, cuando uno está pasando por luchas y por pruebas, es necesario recibir un apoyo incondicional de parte de nosotros. El dolor de nuestros hermanos debe ser nuestro dolor. Dice la misma palabra de Dios que debemos reír con los que lloran, con los que ríen y llorar con los que lloran. Debe haber una empatía, pero debemos ir un poco más allá, interesarnos de corazón, luchar cada día. Hermanos, si por alguna razón no sabemos que usted está pasando por lucha y por prueba, por favor, díganoslo. Y de igual manera, que haya la suficiente confianza para decir, lucha conmigo. Hace un tiempo lo platicábamos con Ges y con el liderazgo, la importancia que tiene de un mentoreo, de alguien que esté a un lado, de alguien que comparta tu lucha, tu prueba y que esté dispuesto a luchar contigo, orando, que diga, tu prueba es mi prueba y yo voy a luchar contigo hasta que pase. Es importante, hermanos, que recibamos apoyo. Y aquí vemos al apóstol Pablo extrañando a sus amados Gálatas. Los Gálatas habían cambiado, los Gálatas ya no eran los mismos. Dice Pablo, en un principio ustedes estaban dispuestos y lo hicieron. Y no fue una carga, fue una prueba para ellos, pero también fue una prueba para Pablo. Y Pablo recibió el apoyo que necesitaba de los Gálatas. En este momento, tristemente, la condición de los Gálatas no era la misma. Los Gálatas habían cambiado. Ellos estaban apegando a sus líderes religiosos y habían dejado a su líder original, quien estaba interesado de una manera genuina por su bienestar. Y Pablo está ahí. Pablo sigue siendo fiel. Pablo no ha cambiado. Pablo está dispuesto a luchar con los Gálatas y prueba de ello es que no les deja. Dice un predicador que las epístolas y las cartas es algo parecido a escuchar una conversación por teléfono. No sabemos lo que está diciendo la otra persona, pero nos damos una idea al escuchar lo que está diciendo quien tenemos cerca. Y es claro que los Gálatas estaban teniendo problemas. Por eso Pablo les habla en este tono, con estas palabras, y lamenta la situación de los Gálatas. Esta es una forma de demostrar el amor de Dios para con nuestros hermanos, interesándonos por su bienestar. Hermanos, de verdad, hacen falta Pablos en nuestra congregación. Hacen falta Pablos en el mundo que luchen, que peleen la buena batalla, que se interesen de corazón. Deseamos de verdad que Dios ponga un corazón genuino, un corazón sensible a la necesidad de nuestros hermanos. Estuve buscando anoche mucho el versículo que leyó, la porción de la escritura que leyó el hermano Isidro. De verdad, Dios desea que nosotros mostremos el amor que le decimos tener a Él, que lo mostremos para con nuestros hermanos. Que sea un amor genuino, que luchemos, que peleemos la buena batalla, pero que lo hagamos juntos, hermanos. Vamos al versículo, ya no me acuerdo cuál leí, hermano. Dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. 16. Dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Pablo está interesado en el bienestar de los Gálatas, pero al parecer en este momento los Gálatas no estaban interesados en escuchar a Pablo. Su actitud había cambiado, como lo he mencionado en un momento. Hermanos, debemos estar conscientes que cuando no estamos viviendo conforme a lo que Dios ha establecido, alguien nos va a llamar la atención, nos va a decir lo que estás haciendo te perjudica a ti y perjudica al cuerpo de Cristo. Cuando nosotros vemos que alguien no está viviendo de acuerdo a lo establecido por Dios y no hacemos nada, hermanos, ¿qué demostramos? Falta de amor. Lo cierto es eso, hermano, que si no buscamos que nuestro hermano sea restaurado a la comunión con Dios, cuando sabemos en la condición que está,
lo que estamos demostrando es falta de amor. No nos interesa. Hay un proverbio, no lo sé, hermano, lo voy a parafrasear, pero dice Dios que si nosotros vemos que alguien va camino a la muerte y no hacemos nada por evitarlo, y después decimos, no me di cuenta, dice Dios que Él nos va a culpar a nosotros. Cuando nosotros vemos que alguien no está viviendo de acuerdo a lo que Dios ha establecido y nosotros simplemente callamos, Dios dice que nos lo va a demandar, hermanos. Debemos interesarnos. Debemos interesarnos. Por una sencilla razón, principalmente por su bienestar, pero también por el bienestar del cuerpo por el bienestar del cuerpo de Cristo. Hermano, nosotros, cada uno de los que estamos aquí, formamos parte del cuerpo de Cristo, y lo que hacemos, ya sea bueno o malo, perjudica o beneficia al cuerpo de Cristo. Entonces, les pregunto, ¿debe haber un interés en nosotros para que nuestros hermanos o nosotros mismos vivamos de acuerdo a lo que Dios ha establecido? La respuesta es sí, sí debemos interesarnos. Pablo lo hacía y lo vemos claramente en este versículo 16. Supongamos, hermano, que salimos a un viaje y en ese viaje vamos a un lago y vamos 10 personas en una lancha. Si de buenas a primeras alguien sacara un marro y un cincel y empezara a agujerar la lancha de su lado, ¿usted qué haría? ¿Lo dejaría? ¿Por qué no? Entonces, hermano, es claro pues el ejemplo. Tal vez yo lo había escuchado, a lo mejor no del marro y del cincel. El punto es que lo que hacemos perjudica a todo el cuerpo. No podemos pensar que si agujeramos la lancha de nuestro lado, del otro lado no va a pasar nada. Entonces, hermanos, debemos estar interesados por lo que hacen nuestros hermanos. Sí debe de interesarnos. Es una prueba que amamos a Dios y que amamos a nuestros hermanos cuando evitamos que vivan una vida que no está agradando a Dios. Debemos interesarnos. Entonces, hermano, pensando en el versículo 16, cuando estamos viviendo de esta manera y alguien viene a decirnos, nuestra actitud debe ser de humildad y agradecimiento, porque entendemos que Dios está enviando a tal persona a advertirnos, porque Dios no quiere que perezcamos. Hay una advertencia. Entonces nuestra actitud para con el hermano, no importa quién sea, debe ser de agradecimiento, porque ese hermano está mostrando interés en mi bienestar. Debe tener una actitud de humildad. Yo sé que muchas de las veces batallamos con esto y estamos luchando y debemos luchar, pero debemos luchar legítimamente, hermanos. Dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Pablo sentía que los gálatas estaban enfadados y molestos con él porque Pablo les decía la verdad. Y hermano, en el último de los casos, si tu hermano se molesta contigo por decirle la verdad, no pasa nada. No va a durar enojado para siempre. Y si ese es el caso, el punto es que nosotros somos responsables. Nosotros somos responsables. En el Antiguo Testamento había una persona que le llamaban atalaya y estaba en la parte más alta de los muros de la ciudad. Ese tenía la responsabilidad de cuando venía el enemigo tocar la trompeta. Si él no la tocaba, era obvio que el enemigo iba a hacer destrucción, pero él era responsable delante de Dios. Estaba en un lugar específico con una función específica. Y si no lo hacía, su propia vida corría peligro. Entonces, hermano, Dios nos ha puesto como atalayas en este lugar y en este mundo para que al momento preciso toquemos la trompeta, el cuerno, lo que sea. El punto es que debemos advertir que viene el peligro. Dios nos ha puesto como atalayas y debemos cumplir con tal función. De lo contrario, Dios decía, la sangre del pueblo caerá sobre tal persona que no cumplió con una función. Yo sé, hermanos, que tal vez esté poniendo carga en su corazón. En mi corazón también hay carga. Yo también soy responsable, hermanos. Proverbios 27:5 dice, vale más reprensión manifiesta que amor oculto. Hermanos, de verdad se agradece más cuando te dicen, creo que la estás regando, creo que las cosas no son ahí, que decir que te ama y no decirte nada.
Entonces, hermanos, Dios es claro y Dios es fuerte y Dios nos advierte, pero también nos anima a que luchemos, a que nos animemos unos a otros, que de verdad nos interesemos. Punto 3, hermano. Dice, el creyente es vigilante del mensaje y del mensajero. El creyente es vigilante del mensaje y del mensajero. Gálatas 4:17. Habla de los judaizantes. Dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Vemos a un Pablo desconcertado, dice Pablo, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Dice, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Dicen que Pablo era casado, unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero lo que sí podemos asegurar que Pablo no ignoraba, no en experiencia personal, pero que lo que se sufre, el dolor de parto. Y Pablo dice, vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermano, quiero mencionar dos cosas que considero importantes. Hay una responsabilidad personal y hay una responsabilidad pastoral. Dios hace responsable al pastor de la grey, pero Dios también hace responsable individualmente. Nosotros somos responsables delante de Dios por el bienestar de nuestra alma. No podemos culpar a los demás de mi condición, de mi situación. El creyente, es responsabilidad de cada creyente ser vigilante y filtrar toda enseñanza recibida con la palabra de Dios. Los Gálatas no habían hecho esto. Los Gálatas no habían tomado en cuenta esta advertencia. Los Gálatas se habían dejado llevar por los judaizantes. No habían sido vigilantes, no habían filtrado la enseñanza, pero ellos eran responsables delante de Dios por estar haciendo lo que estaban haciendo. Entonces, hermano, no debemos pasar por alto que hay una responsabilidad personal en cuanto a ser vigilantes de nuestra alma. Dios nos hace responsables a nosotros. Y hay una responsabilidad también pastoral. Ahorita vamos a ir para allá. No te espantes, Jesús. Primera de Pedro 5:8. Dice de la siguiente manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay un mandamiento explícito de parte de Dios que debemos ser sobrios y velar, y hay una razón, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces hay una responsabilidad personal. Ahí mismo vamos a leer, hermano, 5:1. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Dios nos hace responsables como pastores y dice principalmente que debemos de ser ejemplo de la grey. Debemos ser ejemplo de la grey. Hay una responsabilidad personal y hay una responsabilidad pastoral. Si de verdad Dios le ha placido ponernos en este lugar, Dios nos hace responsables. Pero también hay una responsabilidad individual y debemos ser conscientes de ello. Ya casi terminamos, hermano. En el versículo 19
Me falta un versículo, me robaron un versículo, hermano. Quiero que leamos Hechos 20, 28 y 29. Hechos 20, 28 y 29. ...28 dice de la siguiente manera: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. 30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hay una clara advertencia del apóstol Pablo, está hablando a los líderes de la iglesia de Éfeso y les dice: yo estoy convencido que después de mí entrarán personas disfrazados con piel de oveja, pero en realidad son lobos rapaces. Y Pablo hace una advertencia, les dice: tengan cuidado, cuiden el rebaño, no lo van a perdonar. Entonces, hermano, hay una responsabilidad pastoral. Versículo 19, hermano. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La semejanza a Cristo es el pleno objetivo de Dios para su pueblo. Pablo sabía que el problema terminaría en el momento que Cristo fuera formado en cada creyente. Sé que es un proceso, hermanos, pero esa es la meta, que Cristo sea formado en cada una de nuestras vidas. Hay una escritura, Efesios 4:13, dice: hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Debemos caminar hacia esa meta, hasta que lleguemos a esa estatura. Ya para concluir, hermano, cuando fuimos a instituto, las primeras materias que vimos fue de vida cristiana y evangelismo. Y en una de las clases el hermano Landis nos pidió que definiéramos qué es la vida cristiana. Y cada quien dijo un buen de cosas, algunos hicieron una prédica, entre ellos yo, pero no pudimos definir de una manera sencilla y clara qué es la vida cristiana. Y el hermano, con unas palabras como acostumbra, muy tranquilo, dice: la vida cristiana es sencillamente la vida de Cristo en mí. Así de sencillo. Dije: ¿y mi prédica qué? Entonces, hermano, si se nos pidiera definir en pocas palabras lo que significa la vida cristiana, sería de la siguiente manera: la vida de Cristo en mí. Debemos dejar que Cristo viva en nosotros y por nosotros. Creo que Pablo hace referencia en el versículo 19 precisamente a eso. Pablo sabía que Cristo debería ser formado en la vida de cada uno de los gálatas y también en nuestra vida. Muchos dolores de cabeza se irían si de verdad permitiéramos que Cristo sea formado en nosotros. Un famoso predicador del siglo XIX llamado Jonathan Edwards decía que un verdadero creyente sería conocido por mostrar 5 características: ama a Jesús, odia el pecado, ama la palabra de Dios, ama la verdad y ama a los creyentes. Es una definición de un hermano, yo creo que es buena definición. Hermanos, ¿en cuál de estas características estamos fallando? Dice la palabra de Dios que nosotros debemos odiar el pecado. Debemos odiar el pecado. Hermanos, seamos honestos con nosotros mismos. ¿Estamos odiando el pecado o no es verdad? Para reflexionar, hermanos, vamos a orar. Amado Dios, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él hizo lo que para nosotros era simple y sencillamente imposible.
Gracias porque estabas reconciliando al mundo contigo mismo por medio de tu Hijo Jesucristo y nos has encargado el ministerio de la reconciliación. Padre, yo sé que fallamos, sé que ofendemos y sé que muchas de las veces somos indolentes a las necesidades de nuestros hermanos y ese amor que decimos tenerte no se ve reflejado en nuestro compañerismo con nuestros hermanos. Ayúdanos, enséñanos a depender de ti, que tu amor y tu misericordia sean siempre sobre nuestra vida y que en nuestro corazón haya el deseo de agradarte cada día. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús, amén.